no tengo mucho apoyo familiar, excepto de mi mamá, que tiene Alzheimer. Ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. A pesar de intentar comunicarme con mi hija en varias ocasiones, ella se mantuvo firme en su decisión de quedarse con su mamá. En un momento, mi exesposa me amenazó con demandarme por acoso si no dejaba de contactar a nuestra hija. Eso me dejó claro la situación, así que dejé de intentarlo. En cambio, he pasado estos 8 años cuidando a mi mamá y enfocándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones casuales, pero me cuesta confiar en alguien después de mi divorcio. Así ha sido mi vida durante casi una década. Lamento si sueno negativo. La razón por la que comparto esto es porque mi hija se puso en contacto conmigo recientemente después de tanto tiempo. Me emocioné mucho, pensando que finalmente se dio cuenta de que el divorcio no fue solo culpa mía. Fue especialmente reconfortante porque mi madre había fallecido recientemente y estaba lidiando con ese dolor solo, deseando algo de consuelo familiar. Unos meses después de la muerte de mi madre, mi hija me contactó. Recibí una llamada de un número desconocido y, cuando contesté, era una voz de mujer. No me di cuenta de que era mi hija porque había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos y su voz había cambiado. Me sorprendió cuando se presentó. Mencionó que vio en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba. Me conmovió. No me había dado cuenta de que me seguía en línea, y me pareció dulce de su parte. Le agradecí por ponerse en contacto y le dije que estaba bien, expresando lo mucho que la extrañaba. Después de conversar un rato, sugirió que nos viéramos en persona en lugar de solo por teléfono. Me emocioné y acepté de inmediato. Planeamos encontrarnos en mi casa durante el fin de semana. Estaba realmente ansioso por reconectar con ella después de tanto tiempo, así que comparto mi emoción aquí. Esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación o al menos conocernos mejor. Cuando mi hija llegó a la cena, estaba nervioso y emocionado. Había pasado casi una década desde la última vez que la vi, y en ese entonces era solo una niña, así que no la reconocí al principio. A medida que hablábamos, la incomodidad inicial desapareció y ambos comenzamos a abrirnos. Ella compartió detalles sobre su vida y su trabajo, y yo hice lo mismo. Después de la cena, abordamos el tema no hablado. Le pregunté por qué nunca escuchó mi versión de la historia durante el divorcio y automáticamente se puso del lado de su mamá. Reconocí que su mamá estaba más presente como madre ya que ella se quedaba en casa, mientras que yo trabajaba muchas horas en la construcción. A pesar de eso, siempre me esforcé por pasar tiempo con mi hija. Ella admitió lamentar cómo se dieron las cosas, explicando que era joven y fácilmente influenciada por la forma en que su mamá me retrataba como el villano. Como nunca escuchó mi perspectiva, no cuestionó la narrativa de su mamá. Profundizamos en esto hasta que finalmente me dio su razón para reconectar después de tantos años. Después de horas de conversación, sentí su incomodidad y la animé a ser honesta. Me confesó que me había estado siguiendo en Facebook y se había puesto en contacto después de la muerte de su abuela, esperando que surgieran asuntos legales relacionados con la herencia. Cuando eso no sucedió, decidió contactarme personalmente. Me explicó que recientemente se había comprometido y esperaba recibir ayuda financiera para los gastos de la boda, entendiendo si necesitaba tiempo para procesar su solicitud. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Después de todos estos años, había esperado una oportunidad para reconstruir una familia, solo para darme cuenta de que el contacto repentino de mi hija estaba motivado por su deseo de herencia. Lo que dolió aún más fue darme cuenta de que, legalmente, la herencia me correspondía a mí, no a ella. Si hubiera sido una mejor hija, habría tenido derecho a la mayoría, si no a toda, de esa herencia. El dinero nunca ha sido mi prioridad. Llevo una vida modesta, contento con lo que tengo. Incluso si la herencia no hubiera sido un tema, con gusto habría ayudado con su boda si ella se hubiera acercado a mí de manera sincera en lugar de utilizarme para su beneficio económico. Estos pensamientos cruzaron por mi mente mientras trataba de mantener la compostura y le preguntaba si su solicitud de dinero era todo lo que quería. Ella se puso a la defensiva, diciendo que su objetivo principal era reconectar conmigo y lamentaba no haberlo hecho mientras su abuela aún vivía. Admitió que había querido contactarme durante años, pero tenía miedo de que no la perdonara por ponerse del lado de su mamá durante el divorcio. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, no pude evitar la sensación de que solo estaba tratando de suavizar las cosas para ganar mi perdón, y me preguntaba si sus intenciones se centraban solo en el dinero. Le pregunté cómo sabía sobre la herencia, y me contó que había visitado a mi madre unos años antes del divorcio. Al parecer, mi madre había expresado su deseo de que ella heredara todo lo que mi padre había dejado, ya que era la única nieta en la familia. Dado que no tengo hermanos y mi matrimonio estaba estable en ese momento, tenía sentido porque mi madre le había dicho eso a mi hija.
Si el divorcio no hubiera ocurrido o si mi hija no se hubiera distanciado de mí durante tanto tiempo después, la herencia le habría correspondido legítimamente a ella, como mencioné antes. La realización de que tal vez solo le interesaba el dinero y me había dado falsas esperanzas fue profundamente desalentadora. Aunque devastado, traté de mantener mis emociones bajo control. Me ocurrió que la verdadera prueba de las intenciones de mi hija sería su reacción si le decía que no había herencia. Así que le pregunté sobre sus expectativas respecto a la herencia, y su estimación fue sorprendentemente precisa, lo que indicaba cierto nivel de planificación de su parte. Luego le di la noticia de que su abuela me había dejado todo a mí hace años, y que planeaba usarlo para iniciar un negocio, lo que significaba que no podía ayudarla financieramente. Le ofrecí aportar algunos miles de mi propio bolsillo para ayudar con los gastos de su boda. Soy un hombre de 54 años que se divorció de mi esposa, que tenía 48, hace unos 8 años. Después del divorcio, mi hija, que ahora tiene 28 años, dejó de hablarme y se puso del lado de su mamá sin siquiera preguntar cómo me sentía. Ha sido difícil para mí aceptar lo que pasó y seguir adelante. Mi exesposa empeoró las cosas al tratar de arruinar mi reputación, pero lo más duro fue perder contacto con mi hija, a quien amo profundamente. Desde que ella era adulta, no pude formar parte de su vida a menos que ella lo quisiera. Ella eligió el lado de su mamá sin darme la oportunidad de explicar mi versión. Sin embargo, la decepción evidente en su rostro confirmó mis peores sospechas. Agradeció la oferta, pero insistió en que, como única nieta, merecía una parte de la herencia dejada por su abuela. Lamentablemente, le expliqué que mi decisión era final y no había espacio para negociación. Su reacción fue inmediata, se mostró visiblemente alterada, instándome a reconsiderarlo. Firme, reiteré mi postura, lo que provocó que estallara en un arranque de ira. Me acusó de ser la persona egoísta que siempre me pintó su madre y expresó satisfacción de que estuviera solo en la vida. A pesar de las palabras dolorosas, no me sorprendió su arrebato. Sin embargo, me sorprendió su repentina franqueza. Antes de que pudiera continuar, la interrumpí, expresando mi decepción por su comportamiento y señalando su intento de aprovecharse de mi dolor por la muerte de mi madre para su propio beneficio. Le recordé que si no se hubiera alejado de mí años atrás, habría recibido información sobre el patrimonio de su abuela y posiblemente heredado una porción considerable. Mi comentario pareció aturdirla, lo que la llevó a preguntar más. Lo que intentaba transmitir era que le pedí que me desbloqueara en su viejo número para poder reenviar todos los mensajes que nunca fueron entregados. Sorprendentemente, accedió. Procedí a reenviar todos los mensajes donde le rogaba que me escuchara e informándole sobre el diagnóstico de Alzheimer de su abuela. Era una verdad dolorosa. Mi madre mencionaba a menudo a mi hija durante las primeras etapas de su enfermedad, expresando su deseo de ver a su nieta antes de que su memoria se desvaneciera por completo. Recordar esos momentos me desgarraba el corazón, y ahora esta hija ingrata y desalmada tenía la audacia de exigir su herencia. Para su crédito, debo admitir que mi hija parecía arrepentida después de leer esos mensajes. Se disculpó conmigo, pero argumentó que, basándose en los mensajes, estaba claro que su abuela habría querido que recibiera su parte legítima de la herencia, y no sería justo que yo se lo negara. Admitió que era joven e inexperta durante el divorcio y que habría manejado las cosas de manera diferente si hubiera tenido una oportunidad. Expresó un deseo genuino de reconstruir nuestra relación y advirtió que si priorizaba el dinero sobre nuestra conexión, no se sentiría cómoda continuando. Sus palabras me tocaron, pero no pude quitarme las dudas. Aunque quería creerle, no pude ignorar la posibilidad de que sus motivos fueran otros. A pesar de esto, acepté reconsiderar nuestra relación, pero la herencia era innegociable. Su reacción fue de enojo y resentimiento cuando salió corriendo de mi casa, y no intenté detenerla. Desde entonces, he buscado consejo de amigos, la mayoría apoya mi decisión, pero un amigo cercano sugiere que, dado que el dinero no es mi principal preocupación, debería considerar dejarle una parte de la herencia para mantener los lazos familiares. Aunque aprecio la perspectiva, no estoy seguro de comprometer mis principios. La idea persiste en mi mente, dejándome en conflicto. ¿Debería reconsiderar y compartir parte de mi herencia con mi hija? Actualización 1. Hola a todos. Aprecio todas las respuestas que ha recibido esta publicación. Sus consejos y opiniones han sido muy valiosos para mí. Permítanme abordar la pregunta más común: ¿qué pasó durante el divorcio? Ha sido un tema que he evitado discutir durante años, pero tal vez sea hora de abrirme. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años.
Podrías pensar que después de tanto tiempo juntos, habría lealtad, pero lamentablemente no fue así. Para ser directo, ella me traicionó. Prefiero no entrar en detalles, pero descubrí que me había estado engañando con varios hombres, una revelación que me destrozó por completo. No supe cómo confrontarla, así que recurrí al alcohol y a comportamientos imprudentes, casi arruinando mi vida en el proceso. Nuestros frecuentes argumentos, alimentados por el alcohol, probablemente facilitaron que ella inclinara a nuestra hija de su lado. Después de casi un año de caos y separación, nos enfrentamos y finalizamos el divorcio. Mi exesposa, que era periodista y algo de celebridad local en ese momento, utilizó su influencia para manchar mi reputación, y, lamentablemente, estuvo cerca de lograrlo. Recuperarme de las secuelas del divorcio fue una batalla cuesta arriba, especialmente con mi lucha para superar la adicción al alcohol. El abandono total de mi hija solo empeoró las dificultades. Admito que al descubrir las infidelidades de mi ex, perdí el control y descuidé mis responsabilidades como padre durante la separación y el año posterior. Me aislé y no estuve presente para mi hija. Sin embargo, una vez que logré la sobriedad y restablecí la estabilidad en mi vida, mi primera prioridad fue acercarme y disculparme con ella. Lamentablemente, se negó a escucharme y me bloqueó de todas las formas de comunicación. Esperaba que darle espacio llevara a la reconciliación, pero han pasado 8 años y nuestra relación solo ha empeorado. Ahora, respondiendo a la otra pregunta importante sobre la herencia de mi madre, técnicamente, los fondos pertenecen a mi padre. Mis abuelos, ambos médicos, invirtieron en varias propiedades en toda la ciudad durante sus carreras, la mayoría de las cuales fueron alquiladas y generaron ingresos sustanciales. Mi padre falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mi madre, durante mi matrimonio y durante varios años después de mi divorcio. Mientras mi madre seguía viva y bien, todos los bienes permanecieron a su nombre. Al fallecer ella, heredé todo como su único heredero. En el acuerdo de divorcio, mi esposa no recibió ningún bien, excepto la pensión alimenticia, que cesó cuando ella se volvió a casar hace algunos años. Por lo tanto, tal como están las cosas, mi hija nunca tuvo ninguna participación en los bienes de nuestra familia. Ella sabía que su abuela poseía propiedades de alquiler y operaba unidades de Airbnb, pero yo me abstuve de acceder a esa riqueza, ya que mis ingresos de mi anterior negocio de construcción me proporcionaban estabilidad financiera suficiente. Espero que esto aclare cualquier duda pendiente. En cuanto a mi hija, no se ha puesto en contacto conmigo desde nuestro último encuentro, y dudo que lo haga. Parece evidente que su interés estaba principalmente vinculado a la herencia, que ya no está en juego. Aunque no puedo negar que me siento decepcionado, he aprendido a no esperar demasiado de los demás, independientemente de nuestra relación. Dicho esto, agradezco el apoyo de todos. Tal vez sea hora de reingresar al mundo de las citas y buscar compañía en lugar de quedarme atrapado en el pasado. Actualización 2. ¿Qué semana, amigos? Pensé que mi última actualización sería el final de todo, pero la vida me lanzó un giro inesperado. Acababa de regresar del trabajo y estaba pensando en salir con algunos amigos cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero abrí la puerta, y allí estaba ella, mi exesposa, mi peor pesadilla. Se veía diferente, con un nuevo peinado y algunos kilos menos, así que me tomó un momento reconocerla, pero no se olvida fácilmente a alguien con quien pasaste décadas. Verla fue un verdadero shock, por decirlo menos. No sabía qué decir y me quedé allí, incómodo. Ella entonces me preguntó si podíamos hablar de algunas cosas. Dudé un poco, pero no quería dejarla en la puerta, así que la invité a entrar a regañadientes. La atmósfera estaba tensa, como pueden imaginar. Conversamos un poco sobre cosas triviales y luego mencionó que había algunos temas que quería discutir. Le pedí que continuara, y me reveló que nuestra hija se había puesto en contacto con ella sobre la herencia. No fue completamente inesperado. ¿Por qué más habría aparecido después de tanto tiempo? Reconoció lo difícil que fue nuestro divorcio y admitió que se había excedido. No pude evitar burlarme, pero ella ignoró mi reacción. Luego me instó a no guardar rencor a nuestra hija por el pasado, alineándose con los sentimientos de ella. Hizo hincapié en que nuestra hija era muy joven en el momento del divorcio y que no era justo guardar rencor por haber tomado el lado de su madre. Interrumpí, aclarando que ya no guardaba rencor a nadie, especialmente no a nuestra hija. Lo que me dolió fue darme cuenta de que, después de todos esos años, solo pensó en reconectar conmigo debido a la posible herencia. Reiteré lo que le había dicho a mi hija: si se hubieran acercado antes con intenciones genuinas, habrían recibido su parte de la herencia legítimamente. Mi ex intentó defender sus acciones, pero me mantuve firme en mi decisión. Dejé claro que seguir discutiendo sobre este tema solo perdería el tiempo. Me excusé,
mencionando mis compromisos previos, y le sugerí que se fuera. Ella asintió entendiendo, se disculpó por la intrusión y se marchó. Después de que se fue, me quedé allí sin creerlo. Nunca esperé verla otra vez, y mucho menos tener una conversación en mi propia casa. Fue una experiencia surrealista, sacando a flote viejos recuerdos que preferiría haber dejado enterrados. Luego me uní a mis amigos, intentando sacar ese encuentro de mi mente. Así que eso es lo último que ha pasado, y necesitaba compartirlo para aliviar la carga. Gracias por quedarse si siguen leyendo. Actualización 3. Tengo otra actualización para ustedes. Esta tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi hija. Al principio dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más y la atendí. No perdí tiempo en abordar el elefante en la habitación, informándole que si el tema era sobre la herencia, no veía mucho sentido en que conversáramos. Sin embargo, ella me aseguró que había algo más en su mente. Le permití continuar, y me pidió disculpas de corazón, reconociendo que debería haber manejado las cosas de otra manera. Expresó su deseo de reconciliación y me extendió una invitación para asistir a su boda si estaba dispuesto a perdonarla. Me sorprendieron sus palabras. Buscando aclaración, le pregunté si estaba segura de su decisión, a lo que afirmó y me dio tiempo para pensar en mi respuesta. Con eso, concluimos la llamada. Ahora estoy lidiando con emociones encontradas. Por un lado, la perspectiva de asistir a su boda me llena de alegría, pero no puedo quitarme la sensación de que esto puede ser una táctica para ganar favores y eventualmente asegurar la herencia. Sin embargo, estoy dividido. Rechazar la invitación podría cortar cualquier posibilidad de reconstruir nuestra relación. Estoy abierto a cualquier consejo o perspectiva de quienes quieran ofrecerlos. Actualización 4. He tomado la decisión de asistir a la boda. Muchos de ustedes acertadamente señalaron que ir no podría hacer daño, y veo la lógica en eso. No tengo la obligación de devolver la invitación, y no seré parte del grupo de boda. Simplemente seré un invitado. Estoy bien con eso, reconociendo que pasar de estar distanciados por 8 años a tener un papel importante en la boda sería un gran salto para ambos. No se sentiría correcto. Espero sinceramente que esto marque el inicio de un nuevo capítulo, uno donde podamos forjar una relación significativa. Gracias a todos por escuchar y por sus valiosos consejos. Los buenos deseos son bienvenidos mientras comienzo este viaje. Estén atentos para más actualizaciones sobre nuestro continuo esfuerzo por reconstruir nuestra relación.